Hay decisiones que definen a un rey, y luego están las decisiones que podrían destruirlo todo. Jerusalén despierta como cualquier otro día. El sol comienza a elevarse sobre las murallas de piedra, los mercaderes levantan sus puestos, y en el corazón de la ciudad se alza el palacio del hombre más sabio del mundo, Salomón. La fama de su sabiduría ya había cruzado desiertos y reinos. Gobernantes viajaban semanas solo para escucharlo hablar. Sacerdotes copiaban sus proverbios. El pueblo decía que Dios mismo había puesto luz en su mente. Pero hay algo curioso sobre la sabiduría. A veces se revela en los problemas más pequeños, no en guerras, no en tratados políticos, no en los grandes discursos que cambian imperios. A veces aparece en algo tan simple como el llanto de un bebé. Dos mujeres llegan al tribunal real. No son nobles, no son esposas de hombres poderosos, no traen riquezas ni regalos. Son mujeres pobres, desconocidas, invisibles para la historia, pero traen consigo un conflicto que nadie más puede resolver. Ambas sostienen la misma afirmación: ese bebé es mío. No hay testigos, no hay documentos, no hay pruebas, solo dos voces, dos historias y un niño demasiado pequeño para defender su propia vida. Ahora imagina la escena: el trono dorado de Salomón, los guardias en silencio, los escribas listos para registrar cada palabra. Y frente al rey, dos mujeres desesperadas. Una de ellas comienza a hablar. Cuenta que ambas vivían en la misma casa, que dieron a luz con pocos días de diferencia, que durante la noche mientras dormían, uno de los bebés murió. Entonces lanza la acusación que congela toda la sala. Dice que la otra mujer, al darse cuenta de que su hijo había muerto, cambió a los bebés en la oscuridad, tomó al niño vivo y dejó el cuerpo sin vida en su lugar. La segunda mujer estalla inmediatamente, niega todo, dice que es mentira, que el bebé vivo es suyo, que la otra mujer está intentando robarle lo único que le queda en el mundo. Las voces se levantan, acusaciones, llanto, desesperación, y en medio del caos, el bebé llora. Salomón observa en silencio, no interrumpe, no se apresura, solo escucha, porque en ese momento, lo que está frente a él no es solo una discusión entre dos mujeres, es un problema imposible. No hay forma humana de saber quién dice la verdad, y si el rey falla en su juicio, una madre perderá a su hijo. Pero lo que nadie en esa sala sabe, ni siquiera los guardias, ni los escribas, ni las propias mujeres, es que lo que está a punto de suceder no es simplemente un juicio, es una prueba, una decisión tan arriesgada que por un instante hará que todo el tribunal piense que el rey más sabio de la tierra acaba de cometer un error terrible. Y cuando escuches lo que Salomón ordenó hacer con el niño, entenderás por qué algunos historiadores dicen que ese momento estuvo a segundos de convertirse en una tragedia. En la sala del trono, el ruido se desvanece lentamente. Las dos mujeres siguen discutiendo. Sus voces se superponen, sus palabras chocan, cada una intentando convencer al rey de que la otra está mintiendo. Pero Salomón no mira a la multitud, no mira a los guardias, ni siquiera mira a los escribas que esperan su veredicto. Sus ojos están fijos en las dos mujeres, porque cuando no hay pruebas, lo único que queda es entender el corazón humano. La primera mujer vuelve a hablar. Su voz tiembla. Dice que durante la noche despertó para alimentar a su hijo y descubrió que el bebé que estaba a su lado no respiraba. Pero algo no cuadraba. Cuando amaneció y pudo ver con claridad, notó que ese niño muerto no era el suyo. La segunda mujer reacciona con furia inmediata. Dice que todo es mentira, que la otra mujer está inventando la historia para quedarse con el niño. Y así continúan. Una insiste, la otra acusa, las emociones se elevan. Si estuvieras en esa sala, probablemente pensarías lo mismo que muchos de los presentes pensaban en ese momento. Esto no tiene solución. No hay testigos que confirmen lo que pasó en la noche. No hay vecinos que hayan visto algo. No hay manera de distinguir a qué madre pertenece el niño. Y en una época donde no existían registros, ni médicos, ni pruebas científicas, el destino de ese bebé dependía únicamente del juicio de un hombre. Un hombre al que el mundo llamaba sabio. Pero incluso la sabiduría tiene límites. O al menos, eso parecía. Salomón inclina ligeramente la cabeza. Finalmente habla, pero no responde a la acusación. No elige a una de las mujeres. Hace algo diferente. Resume el problema con una simple frase. Esta dice, este es mi hijo. Y la otra dice, no, el mío es el vivo. Silencio absoluto. Todos esperan que el rey haga preguntas, que investigue más, que pida testimonios. Pero en lugar de eso,
Salomón se recuesta ligeramente en su trono, como si estuviera pensando en algo mucho más profundo que una simple disputa. Porque lo que está intentando descubrir no es quién habla más fuerte, ni siquiera quién cuenta la historia más convincente. Lo que está buscando es la verdad escondida dentro del amor. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque en los tribunales humanos normalmente se juzgan las palabras. Pero Salomón entendía algo que pocos jueces entienden. Las palabras pueden mentir, las emociones pueden fingirse, las historias pueden inventarse, pero hay algo que casi nunca puede ocultarse: el amor verdadero. El problema es que, para revelarlo, Salomón estaba a punto de proponer una solución que nadie esperaba. Una solución tan extrema que en ese momento algunos pensaron que el rey había perdido la razón, porque la orden que estaba a punto de dar involucraba una espada y un bebé. Y cuando esa orden salga de su boca, todo el tribunal quedará paralizado. El silencio en la sala del trono se vuelve pesado. Las dos mujeres siguen frente al rey, respirando con dificultad después de la discusión. El bebé vuelve a llorar, un sonido pequeño, pero suficiente para que todos recuerden lo que está en juego: una vida. Salomón se inclina ligeramente hacia adelante en su trono. Sus ojos recorren la sala lentamente, como si estuviera midiendo algo que nadie más puede ver. Los guardias permanecen inmóviles. Los escribas sostienen sus plumas sobre los pergaminos, listos para registrar el veredicto que decidirá el destino de ese niño. Todos esperan preguntas, pero Salomón no hace ninguna. En cambio, levanta la mano con calma y pronuncia una frase corta: «Traigan una espada». Por un momento nadie se mueve. Algunos creen que no escucharon bien. ¿Una espada? El guardia más cercano tarda un segundo en reaccionar. Luego se inclina y camina hacia la entrada del tribunal. El sonido metálico del arma al salir de su vaina corta el aire como un presagio. Ahora sí, la tensión se siente en toda la sala. La espada es colocada frente al rey. Brilla bajo la luz que entra desde las ventanas altas del palacio. Las dos mujeres observan en silencio, confundidas. Nadie entiende lo que está pasando. Entonces Salomón pronuncia la orden que cambiará esta historia para siempre: dividan al niño vivo en dos. El eco de esas palabras parece quedarse suspendido en el aire. Durante un segundo, nadie respira. Ni los guardias, ni los escribas, ni los espectadores que observan el juicio. La lógica se rompe por completo. ¿El rey más sabio del mundo acaba de ordenar algo así? Salomón continúa, con la misma calma inquietante: den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Un murmullo recorre la sala. Algunos piensan que escucharon mal. Otros intercambian miradas de incredulidad, porque si esa orden se cumple, el resultado será exactamente lo contrario de la justicia. El niño morirá, y las dos mujeres perderán todo. Durante un instante incluso los guardias parecen dudar, pero la espada ya está allí. El tribunal entero espera. Y en medio de ese momento imposible, ocurre algo que nadie esperaba. Porque justo cuando el guardia se prepara para obedecer la orden, una de las mujeres reacciona, no con rabia, no con argumentos, sino con un grito que nace desde lo más profundo del corazón. Un grito que cambiará el curso de la historia. Pero lo verdaderamente impactante no es que gritara. Lo impactante es lo que pidió. Porque en ese momento, una de las mujeres prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Y esa reacción fue exactamente lo que Salomón estaba esperando. El guardia sostiene la espada. La hoja refleja la luz que entra desde las ventanas del palacio. Todo el tribunal observa el arma, pero nadie quiere mirar demasiado tiempo, porque ahora la orden del rey ya no es solo una frase, es una posibilidad real. El bebé vuelve a llorar, un sonido pequeño, frágil, completamente ajeno a la tensión que lo rodea. Y entonces sucede. Una de las mujeres se lanza hacia adelante. No piensa, no calcula, no intenta defender su versión de la historia. Solo grita. Su voz rompe el silencio del tribunal con una desesperación que nadie puede fingir. «No, mi señor». Las palabras salen atropelladas entre lágrimas. «Denle el niño a ella, pero no lo maten». Por un momento, parece que la mujer ni siquiera recuerda la acusación que había hecho minutos antes. Ya no habla de justicia, ya no intenta demostrar que el bebé es suyo. Solo quiere una cosa: que el niño viva, incluso si eso significa perderlo para siempre. Su cuerpo tiembla mientras suplica. Sus manos se extienden hacia el bebé como si quisiera protegerlo, pero al mismo tiempo se obliga a retroceder. Porque si acercarse significa ponerlo en peligro, entonces prefiere alejarse. Ahora mira al rey con los ojos llenos de lágrimas, aceptando algo que ninguna madre debería aceptar.
perder a su hijo para salvar su vida. Pero en ese mismo instante, la otra mujer reacciona, y su respuesta es completamente diferente. Su rostro no muestra compasión, no hay lágrimas, no hay súplica. Solo pronuncia una frase fría que deja a todos en silencio. Ni para mí ni para ella. Hace una pausa, luego añade, divídanlo. El tribunal entero queda paralizado, porque en ese momento, la diferencia entre las dos mujeres se vuelve imposible de ignorar. Una está dispuesta a perderlo todo para que el niño viva. La otra está dispuesta a verlo morir, con tal de que la otra no lo tenga. Y entonces, por primera vez desde que comenzó el juicio, Salomón sonríe ligeramente. No una sonrisa de burla, sino la sonrisa tranquila de alguien que acaba de encontrar la respuesta que estaba buscando. Porque la espada nunca fue el objetivo. La espada era solo la prueba. Una prueba que no medía argumentos, no medía inteligencia, medía algo mucho más profundo. El amor verdadero. Y en ese momento, el rey levanta la mano. El guardia se detiene, la espada baja, y Salomón finalmente pronuncia el veredicto que convertirá este juicio en una de las historias más famosas de la Biblia. Pero lo sorprendente es que la lección de este momento no termina aquí, porque detrás de esta escena hay algo que muchas personas nunca notan. Algo que revela una verdad mucho más profunda sobre la sabiduría y sobre el corazón humano. La espada se detiene en el aire. El guardia permanece inmóvil, esperando la siguiente orden. En la sala del trono, nadie se atreve a hablar. Todos observan al rey. Salomón levanta lentamente la mano y con una calma absoluta pronuncia el veredicto. Den el niño vivo a la primera mujer. Hace una pausa. Ella es su madre. El efecto es inmediato. El tribunal entero parece despertar de un sueño tenso. Los murmullos se esparcen por la sala como una ola. Algunos respiran aliviados. Otros intercambian miradas de asombro. La mujer que había suplicado por la vida del niño cae de rodillas. Las lágrimas ahora no nacen del miedo, sino de un alivio tan profundo que apenas puede hablar. El guardia entrega al bebé. La mujer lo abraza con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca más se lo quitarán. El niño deja de llorar, descansando contra su pecho. Pero lo más impresionante no es la emoción del momento, es la claridad con la que Salomón acaba de resolver lo que parecía imposible. Porque el rey nunca necesitó testigos, nunca necesitó pruebas, solo necesitó observar una cosa: el amor. Una madre verdadera puede soportar el dolor más grande del mundo, si eso significa salvar a su hijo. Pero alguien que no ama de verdad no está dispuesto a hacer ese sacrificio. Ese fue el secreto de Salomón. No buscó la verdad en las palabras, la buscó en la reacción del corazón. Y así, en cuestión de segundos, el caso quedó resuelto. La segunda mujer no dice nada. Su rostro se endurece. Sus manos se cierran con rabia mientras los guardias la retiran del tribunal. El juicio ha terminado, pero la historia apenas comienza, porque lo que ocurrió ese día en el Palacio de Jerusalén no tardó en salir de esas paredes. Los escribas lo registraron, los testigos lo contaron, los viajeros lo llevaron a otras ciudades, y pronto todo Israel hablaba de lo mismo. El rey había revelado algo que nadie esperaba, una forma de sabiduría que no dependía de leyes complicadas ni de discursos elaborados, sino de entender algo mucho más simple: cómo funciona el corazón humano. Y entonces ocurrió algo interesante. La fama de Salomón cambió. Antes lo respetaban, ahora lo temían, porque el pueblo comenzó a decir algo que aparece escrito en las antiguas crónicas: que la sabiduría de Dios estaba en él. Y cuando un rey posee ese tipo de sabiduría, nadie puede mentirle por mucho tiempo. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más interesante, porque aunque todos recuerdan el juicio de Salomón como un ejemplo perfecto de sabiduría, muy pocos se hacen una pregunta inquietante. Una pregunta que cambia completamente la forma de ver este momento. ¿Qué habría pasado si la madre verdadera no hubiera hablado a tiempo? Imagina por un momento que estás en esa sala. El guardia sostiene la espada. El bebé está en brazos de los soldados. El rey acaba de dar una orden que nadie entiende. Ahora piensa en algo inquietante. Todo dependía de un solo segundo, un instante. Un momento en el que una madre tenía que decidir entre dos opciones imposibles: hablar y perder a su hijo, o quedarse en silencio y verlo morir. Eso significa que la sabiduría de Salomón, por brillante que fuera, también implicaba un riesgo enorme, porque su plan solo funcionaba si el amor verdadero reaccionaba antes de que la espada cayera. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más profunda de lo que parece. Salomón no estaba simplemente resolviendo una disputa,
Estaba apostando todo a una verdad fundamental sobre la naturaleza humana, que el amor verdadero siempre se revela cuando la vida de alguien está en peligro. Pero piensa en esto. ¿Qué habría pasado si la madre, paralizada por el miedo, hubiera tardado unos segundos más? ¿Qué habría pasado si el shock del momento le hubiera robado la voz? ¿Y si el grito hubiera llegado demasiado tarde? La historia que hoy conocemos como una demostración perfecta de sabiduría pudo haber terminado de forma muy distinta, porque cuando Salomón pidió la espada, no estaba jugando con una teoría, estaba poniendo a prueba algo extremadamente frágil, la reacción del corazón humano bajo presión. Y esa es una de las razones por las que este juicio ha fascinado a teólogos, historiadores y filósofos durante siglos, porque revela algo incómodo. La sabiduría verdadera no siempre es segura. A veces implica tomar decisiones que parecen peligrosas, incluso incomprensibles, para revelar una verdad más profunda. Salomón entendía algo que muchos líderes nunca entienden. Las mentiras pueden sostenerse durante horas, a veces durante años, pero cuando la vida de alguien está realmente en juego, las máscaras caen, el ego desaparece, las estrategias se rompen, y lo único que queda es lo que realmente vive dentro del corazón. Por eso su estrategia fue tan extrema. No buscaba que las mujeres hablaran, buscaba que reaccionaran, y esa reacción fue tan poderosa que convirtió este juicio en una de las escenas más recordadas de toda la Biblia. Pero hay otro detalle que muchas personas pasan por alto, un detalle que transforma esta historia en algo mucho más personal. Porque el juicio de Salomón no solo habla de dos mujeres y un bebé, habla de nosotros, habla de los momentos en la vida donde también somos puestos a prueba. Momentos donde debemos decidir rápidamente qué valoramos de verdad. Momentos donde el corazón se revela antes de que la mente tenga tiempo de pensar. Y si lo piensas bien, todos en algún momento enfrentamos nuestro propio juicio de Salomón. La pregunta es, ¿qué revelan nuestras decisiones cuando la presión aparece? Porque en ese tribunal de Jerusalén, una mujer reveló que amaba más la vida de su hijo que su propio derecho a tenerlo. Y ese tipo de amor es imposible de fingir. Con el paso de los años, el juicio de Salomón se convirtió en una de las historias más conocidas de la Biblia. Se repite en sermones, se enseña en escuelas, se menciona cuando alguien quiere hablar de sabiduría. Pero hay algo curioso. La mayoría de las personas recuerda la espada, recuerda la orden impactante, recuerda el momento dramático donde todo parecía perdido. Pero pocos se detienen a pensar en lo que realmente estaba ocurriendo en la mente de Salomón. Porque el rey no estaba improvisando. Esta decisión venía de algo que había ocurrido mucho antes, algo que cambió su vida para siempre. Para entenderlo tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de ese juicio, mucho antes de que su nombre fuera famoso. Cuando Salomón aún era joven y se enfrentaba a un peso enorme, ser rey. El trono de Israel no era un lugar sencillo. Antes de él había reinado David, un guerrero legendario, un líder temido por sus enemigos y amado por su pueblo, un hombre que había construido un reino poderoso, y ahora ese trono pertenecía a Salomón. Pero Salomón no era un guerrero como su padre, no era famoso por la fuerza, ni por las batallas, era conocido por algo diferente, su mente. Y cuando asumió el poder, enfrentó una pregunta que todos los líderes enfrentan tarde o temprano: ¿cómo gobernar a un pueblo tan complejo? La Biblia cuenta que una noche ocurrió algo extraordinario. Dios se le apareció en un sueño y le hizo una pregunta directa. No le ofreció una pequeña bendición, le ofreció cualquier cosa: riquezas, poder, victoria sobre enemigos, cualquier cosa que deseara. Pero la respuesta de Salomón fue inesperada. No pidió oro, no pidió ejércitos, no pidió fama, pidió algo mucho más extraño. Pidió sabiduría, sabiduría para gobernar, sabiduría para distinguir el bien del mal, sabiduría para entender a las personas. Y según el relato bíblico, esa petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, también le dio riqueza, honor y una fama que cruzaría generaciones. Por eso el juicio que vimos en el tribunal de Jerusalén no fue un accidente. Fue una demostración de ese regalo, la capacidad de ver más allá de las palabras, de leer lo que sucede dentro del corazón humano. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque si sigues leyendo la vida de Salomón, descubrirás algo sorprendente. El hombre más sabio del mundo, el rey que resolvió uno de los juicios más brillantes de la historia, terminó cometiendo errores que casi destruyeron todo lo que había construido. Y esa parte de la historia
casi nadie la cuenta, porque el mismo hombre que reveló la verdad en aquel tribunal, años después enfrentaría un problema mucho más difícil. No un juicio entre dos personas, sino un juicio dentro de su propio corazón. El juicio del bebé convirtió a Salomón en una leyenda. Las historias comenzaron a viajar por todo el mundo antiguo. Mercaderes que pasaban por Jerusalén llevaban el relato a otras ciudades. Embajadores lo repetían en cortes lejanas. Y poco a poco, el nombre de Salomón se volvió sinónimo de una sola cosa: sabiduría. Reyes querían escucharlo hablar. Sabios querían debatir con él. Incluso gobernantes extranjeros comenzaron a viajar largas distancias para poner a prueba su mente. Uno de los relatos más famosos cuenta la visita de la reina de Sabá. Vino desde tierras lejanas con preguntas difíciles, acertijos, enigmas que habían confundido a otros sabios. Pero Salomón respondió a todo. Nada lo tomó por sorpresa. Y cuando la reina vio su palacio, su organización, la forma en que gobernaba y la profundidad de sus respuestas, quedó completamente impresionada. Dijo algo que quedó registrado en las crónicas antiguas. Ni la mitad me habían contado. Imagínalo por un momento. Un reino próspero, riqueza llegando desde todas partes, paz en las fronteras, un rey cuya mente parecía entender cosas que otros ni siquiera podían ver. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero aquí es donde la historia cambia de tono, porque la sabiduría por sí sola no protege a nadie de sus propias decisiones. Y ese fue el problema de Salomón. Con el paso de los años, el rey comenzó a acumular algo que ningún ser humano puede manejar sin consecuencias: poder absoluto. La Biblia menciona que tuvo riquezas inmensas, palacio, jardines, ejércitos, pero también menciona algo más, algo que lentamente comenzó a transformar su vida. Salomón tuvo muchas esposas, no unas pocas, cientos. En el mundo antiguo, los matrimonios entre reyes muchas veces eran alianzas políticas. Formaban acuerdos entre naciones, mantenían la paz. Pero en el caso de Salomón, estas alianzas comenzaron a traer algo más que diplomacia. Trajeron nuevas creencias, nuevas tradiciones, nuevos dioses. Y poco a poco, casi sin que nadie lo notara al principio, el hombre que había pedido sabiduría a Dios comenzó a alejarse de aquello que lo había hecho grande. La Biblia describe este cambio de una forma muy directa. Dice que cuando Salomón envejeció, su corazón ya no estaba completamente dedicado a Dios. Es un detalle sorprendente. El hombre que podía leer el corazón de otros comenzó a perder el control del suyo. Y aquí es donde la historia del juicio del bebé se vuelve mucho más profunda. Porque esa escena que vimos al principio, el rey que podía descubrir la verdad detrás de una mentira, muestra la mejor versión de Salomón. Pero su vida completa nos recuerda algo incómodo. La sabiduría no es algo que se recibe una vez y ya está. Es algo que debe protegerse todos los días. Porque incluso el hombre más sabio que haya existido no pudo evitar completamente las trampas del poder, el orgullo y las decisiones humanas. Y eso nos deja con una pregunta muy poderosa. Si alguien como Salomón pudo desviarse, ¿qué significa eso para nosotros? Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de Salomón. No fue un rey que comenzó mal y terminó mal. Fue exactamente lo contrario. Comenzó de una forma casi perfecta. Pidió sabiduría en lugar de riqueza. Gobernó con justicia. Trajo paz a un reino que había vivido guerras durante generaciones. Pero la vida tiene una paradoja peligrosa. A veces los mayores problemas no aparecen cuando fracasas. Aparecen cuando todo te sale bien. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Salomón. Su reino prosperaba. Jerusalén se convirtió en una ciudad impresionante. El templo que construyó para Dios fue una de las obras arquitectónicas más extraordinarias del mundo antiguo. Las caravanas llegaban cargadas de oro, especias, madera preciosa, piedras raras. La riqueza fluía, la fama crecía, y poco a poco, casi sin que nadie lo notara al principio, algo comenzó a cambiar. Porque cuando un ser humano recibe éxito constante, hay una tentación muy sutil que aparece. La sensación de que ya no necesita escuchar a nadie, ni consejos, ni advertencias, ni siquiera a Dios. La Biblia describe ese cambio de manera sencilla, pero profunda. Dice que el corazón de Salomón se inclinó hacia otras cosas. No fue una caída repentina, no fue un escándalo de un solo día. Fue algo mucho más peligroso, un desvío lento. Primero pequeñas decisiones, después concesiones, luego hábito, hasta que el hombre que había construido el templo de Dios comenzó a permitir templos dedicados a otros dioses. Es difícil imaginarlo. El mismo rey que un día discernió el amor verdadero entre dos mujeres,
Ahora estaba permitiendo que influencias externas moldearan su propio corazón. Y aquí aparece una de las lecciones más profundas de esta historia. La sabiduría puede mostrarte el camino correcto, pero no puede obligarte a seguirlo. Esa decisión siempre es personal. Salomón sabía lo que era correcto. Había hablado con Dios. Había gobernado con justicia. Había demostrado una inteligencia extraordinaria. Pero incluso así, tomó decisiones que lentamente comenzaron a fracturar todo lo que había construido. Y lo más inquietante es esto. Muchos de los errores más grandes en la vida no ocurren por ignorancia. Ocurren cuando sabemos lo correcto, pero elegimos otra cosa. Por eso la historia de Salomón no es solo la historia de un rey sabio. Es la historia de un ser humano, un hombre brillante, que también tenía debilidades, un líder admirado, que también enfrentaba tentaciones. Y cuando miras su vida completa, el famoso juicio del bebé se vuelve aún más impactante, porque demuestra lo que un ser humano puede lograr cuando escucha a Dios. Pero el resto de su historia muestra lo que puede ocurrir cuando deja de hacerlo. Y entonces surge una pregunta incómoda. Una pregunta que muchos creyentes han reflexionado durante siglos. Si Salomón fue tan sabio, ¿cómo terminó tomando decisiones tan peligrosas? Cuando la mayoría de las personas escucha la historia de Salomón, piensa en grandeza. El rey más sabio, el constructor del templo, el gobernante cuya fama cruzó desiertos. Pero si lees su historia completa, aparece una verdad mucho más humana. La sabiduría no elimina la lucha interior. Salomón entendía muchas cosas sobre la vida. Entendía el corazón humano, entendía la justicia, entendía cómo gobernar. Pero entender algo no siempre significa vivirlo perfectamente. Y con los años, su vida comenzó a llenarse de decisiones que parecían pequeñas en el momento, pero enormes en sus consecuencias. Las alianzas políticas con otras naciones trajeron matrimonios. Los matrimonios trajeron nuevas tradiciones. Las tradiciones trajeron nuevas creencias. Y poco a poco, Jerusalén, la ciudad que había sido dedicada completamente a Dios, comenzó a llenarse de altares dedicados a otros dioses. Imagínalo por un momento. El mismo rey que había construido el templo más sagrado de Israel, ahora permitía lugares de adoración que representaban lo contrario de todo aquello. No ocurrió de la noche a la mañana. Ese es el detalle más importante. Los grandes errores en la vida rara vez empiezan con decisiones enormes. Empiezan con pequeñas concesiones, una decisión que parece inofensiva, un compromiso que parece temporal, una voz interior que dice, no pasa nada, hasta que un día miras atrás y el camino ya es completamente diferente. La Biblia describe este momento con una frase que resulta sorprendentemente directa. El corazón de Salomón ya no era completamente del Señor. Es una frase fuerte, porque estamos hablando del hombre que escribió proverbios sobre sabiduría, el mismo que había enseñado a otros cómo vivir con justicia. Y aún así, su propio corazón comenzó a desviarse. Esto nos muestra algo que muchas personas descubren tarde en la vida. El conocimiento no te protege automáticamente de las decisiones equivocadas. Puedes saber mucho, puedes entender principios profundos, incluso puedes aconsejar a otros con claridad, pero cada día sigues enfrentando la misma elección que todos los seres humanos enfrentan. ¿Qué camino decides seguir? Por eso la historia de Salomón tiene una fuerza especial. Porque no presenta a un héroe perfecto, presenta a un hombre real. Un hombre que alcanzó niveles extraordinarios de sabiduría y aún así tuvo que luchar con su propia naturaleza. Y aquí aparece una lección que muchos creyentes consideran una advertencia poderosa. No basta con empezar bien. Lo verdaderamente difícil es terminar bien, porque la vida no se define por un momento brillante, se define por el camino completo. Y el camino de Salomón todavía tenía capítulos que cambiarían el destino de todo un reino. Durante años, las decisiones de Salomón parecían no tener consecuencias. El reino seguía siendo rico, Jerusalén seguía siendo impresionante, el templo seguía siendo el centro espiritual de Israel. Desde afuera todo parecía estable, pero la historia bíblica muestra algo que muchas veces olvidamos. Las consecuencias de nuestras decisiones no siempre aparecen de inmediato. A veces tardan años, a veces se acumulan en silencio, y cuando finalmente aparecen, ya es demasiado tarde para evitarlas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Salomón. Sus alianzas, sus matrimonios y las influencias que permitió dentro del reino comenzaron a producir algo peligroso: división espiritual. Altares dedicados a otros dioses aparecieron cerca de Jerusalén. Prácticas que antes eran impensables comenzaron a tolerarse.
Y poco a poco, el pueblo empezó a dividir su lealtad. Parte del corazón seguía con Dios, pero otra parte comenzaba a mirar hacia otros lugares. En la Biblia, la fe de Israel no era solo una cuestión religiosa, era el centro de su identidad como nación. Cuando ese centro se debilita, todo lo demás empieza a tambalearse. Y según los relatos bíblicos, ese fue el momento en que Dios decidió intervenir. No con un castigo inmediato, no con una destrucción repentina, sino con algo más profundo, una advertencia. Se le dijo a Salomón que, debido a las decisiones que había tomado, el reino que había construido con tanta sabiduría no permanecería unido para siempre. Después de su muerte, el reino se dividiría. El poder que había consolidado se rompería en dos. Imagina lo que eso significa. El hombre que había comenzado su reinado pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo, terminaría viendo cómo su propio legado plantaba las semillas de la división. Es una de las ironías más fuertes de toda la Biblia. El rey más sabio de Israel terminó tomando decisiones que debilitaron la unidad del mismo reino que había fortalecido. Y aquí aparece una verdad que atraviesa generaciones. Nuestras decisiones nunca afectan solo nuestro presente. Afectan a las personas que vienen después. Afectan a nuestras familias. Afectan a las comunidades que construimos. A veces incluso afectan a generaciones que todavía no han nacido. Por eso la historia de Salomón es tan poderosa. Porque no es solo la historia de un juicio brillante en un tribunal. Es la historia completa de un ser humano que alcanzó alturas increíbles y que también enfrentó las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando miras su vida desde el principio hasta el final, el famoso juicio del bebé empieza a verse de otra manera. Ya no es solo una demostración de inteligencia, es un recordatorio de algo mucho más profundo, que incluso el hombre más sabio del mundo necesita cuidar su corazón todos los días. Cuando se cuenta la historia del juicio de Salomón, casi siempre termina en el mismo lugar. La espada se detiene. La madre verdadera recibe al niño. El pueblo queda asombrado por la sabiduría del rey. Es un final perfecto para una historia, pero la Biblia nunca quiso que esa escena fuera solo un momento impresionante. Quería que fuera una lección, porque el juicio de Salomón revela algo que sigue siendo verdad miles de años después. Las decisiones más importantes de la vida no siempre se toman en momentos tranquilos. Se toman bajo presión, en situaciones donde el tiempo corre, donde el miedo aparece, donde el corazón queda expuesto, exactamente como ocurrió en aquel tribunal. La madre verdadera no tuvo tiempo para pensar en reputación, orgullo o derechos legales. Solo pensó en una cosa: salvar la vida de su hijo. Ese tipo de amor fue lo que reveló la verdad. Pero cuando miramos la vida completa de Salomón, aparece una paradoja fascinante. El rey que entendía tan bien el corazón humano tuvo que enfrentar sus propias pruebas más adelante, y eso nos deja una enseñanza muy poderosa. La sabiduría no es solo saber qué es correcto, es mantener esa verdad viva cuando las circunstancias cambian. Salomón comenzó su historia con una oración humilde. Pidió entendimiento para gobernar bien, pidió discernimiento, pidió un corazón capaz de distinguir el bien del mal. Pero con el paso del tiempo, la presión del poder, las influencias externas y las decisiones acumuladas comenzaron a empujar su vida en otras direcciones. Eso nos muestra algo muy humano. Todos podemos tener momentos de claridad, momentos donde vemos la verdad con total nitidez. Pero la verdadera batalla ocurre después, cuando pasan los años, cuando las responsabilidades aumentan, cuando aparecen nuevas tentaciones. La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría no es solo un regalo, también es una responsabilidad, porque entender la verdad significa que cada decisión futura tiene más peso. Por eso muchos creyentes ven en esta historia algo más que una anécdota bíblica. Ven una advertencia, una invitación a examinar el propio corazón, a preguntarse qué decisiones estamos tomando hoy que podrían afectar nuestro mañana. Porque al final, el juicio de Salomón no habla solo de dos mujeres y un bebé. Habla de lo que sucede cuando la verdad se revela bajo presión y de cómo nuestras decisiones revelan quiénes somos realmente. Volvamos por un momento a aquella sala en Jerusalén. El guardia con la espada, las dos mujeres frente al trono, un bebé cuya vida dependía de una decisión. Ese momento quedó grabado en la historia porque mostró algo extraordinario, un rey capaz de ver más allá de las palabras. Pero si miramos la historia completa de Salomón, entendemos algo aún más profundo. La verdadera pregunta nunca fue solo quién era la madre del niño. La verdadera pregunta era: ¿qué revela el corazón humano cuando la vida nos pone a prueba? La madre verdadera reveló amor,
Un amor tan profundo que estaba dispuesta a perder lo que más amaba con tal de salvarlo. Ese tipo de amor no se puede fingir. Por eso Salomón pudo descubrir la verdad. Pero la vida del propio Salomón también nos deja otra lección poderosa. El hombre más sabio del mundo también tuvo que luchar con decisiones difíciles. Tuvo momentos de claridad extraordinaria y momentos donde su corazón se desvió. Eso nos recuerda algo importante. La sabiduría no es un destino, es un camino que se recorre cada día, cada decisión, cada influencia que permitimos entrar en nuestra vida. Cada vez que elegimos escuchar o ignorar aquello que sabemos que es correcto. Por eso la historia del juicio de Salomón sigue siendo tan poderosa miles de años después, porque no habla solo de un rey antiguo, habla de nosotros, de las decisiones que tomamos cuando nadie más puede decidir por nosotros, de los momentos donde nuestro corazón revela lo que realmente valoramos. Y quizá esa sea la pregunta más importante que esta historia deja. Cuando llegue tu propio momento de presión, cuando la vida te obligue a elegir, cuando no haya tiempo para esconder lo que hay dentro de ti, ¿qué revelará tu corazón? Si esta historia te hizo reflexionar, escribe amén en los comentarios para mostrar que quieres vivir con sabiduría. Y si te interesa descubrir más historias bíblicas profundas como esta, suscríbete al canal, porque muchas de las lecciones más poderosas de la historia todavía tienen algo que enseñarnos hoy.